Índices bursátiles. Un índice bursátil es un valor numérico que se emplea como referencia para obtener una idea de cómo están actuando una serie de empresas, que pueden ser del mismo o de distinto sector en la bolsa de valores. Son una referencia para saber cómo es la evolución de los mercados bursátiles. Son muy utilizados por los gestores para llevar a cabo comparativas entre todos ellos y poder operar e invertir en función de los datos objeto de análisis. Además, sirven como guía para dar una perspectiva del mercado. Estos indicadores económicos se pueden utilizar para hacer un análisis y estudiar opciones a la hora de medir la rentabilidad y el riesgo del mercado, así como el rendimiento de un gestor de activos o crear carteras que puedan reproducir el comportamiento de dicho índice, entre otros. Entre los principales índices bursátiles podemos encontrar el Dow Jones, que es un índice bursátil constituido por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de New York, con excepción de transporte y servicios públicos. La mayoría de valores que componen el índice Dow Jones caen en bolsa. Lo normal es que el índice caiga y al contrario, si la mayoría de valores suben, es probable que el índice suba. Las empresas que componen el Dow Jones se pueden observar en las tablas que se presentan, entre las cuales destacan las empresas de American Express, Apple, Home Depot, Intel, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Nike, Visa, Walmart y Walt Disney. Los mismos son elaborados por la empresa Dow Jones Index y están compuestos por una diversidad de índices bursátiles específicos, creados por los periodistas norteamericanos Charles Dow y Edward Jones en 1882, fundando además ese año su empresa. Dow era para ese momento el editor del diario neoyorquino The Wall Street Journal. En un principio, el índice solo agrupó a las 12 compañías más sólidas del momento, pasando de 20 en 1916 y como última aplicación a 30 empresas en 1928. Por ende, es sin duda el índice de bolsa más antiguo del mundo. La única empresa que se ha mantenido en el índice desde su creación es General Electric. ¿Cómo calcular el índice bursátil Dow Jones? Para realizar esta operación se deben de sumar los precios de las acciones de todas las 30 empresas, para a continuación dividir ese total entre un divisor variable que se modifica periódicamente. Por ser un índice balanceado, las alzas o bajas del Dow Jones en un día determinado reflejan en general el comportamiento de todas las acciones que se negocian en la bolsa de New York, pero solo tienen relevancia cuando se comparan con un valor anterior. Ahí radica su importancia, en su capacidad para presentar a inversionistas y demás agentes una panorámica del comportamiento del mercado. El Dow Jones se constituye así en una medida del pulso de la economía estadounidense y, por qué no, del mundo. Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Su volumen en acciones fue superado por la del Nasdaq durante los años 1990, pero el capital de las compañías listadas en la New York Stock Exchange es 5 veces mayor que en el Nasdaq. La Bolsa de Nueva York cuenta con un volumen anual de transacciones de 36 billones de dólares, incluidos los 12 billones de compañías no estadounidenses. Fue creada en 1792 cuando un grupo de corredores de bolsa se organizó formando un comité llamado New York Stock and Exchange Board, con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negociado libremente y principalmente en la acera de Wall Street. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en la principal casa de bolsa del mundo, dejando atrás a la Bolsa de Londres. El jueves 24 de octubre de 1929, llamado a partir de ese entonces el Jueves Negro, se produjo una de las más grandes caídas en esa bolsa, que produciría la recesión económica más importante de Estados Unidos en el siglo XX, la Gran Depresión. La organización registrada más antigua de comercio de valores en Nueva York, entre brokers que tratan directamente entre sí, se remonta al Acuerdo de Bretton Woods.
Anteriormente, la bolsa de valores había sido intermediada por los subastadores, que también realizaban subastas más mundanas de productos básicos como el trigo y el tabaco. 17 de mayo de 1792, 24 corredores firmaron el acuerdo de Bretton Woods que establecía una tasa de comisión mínima cobrada a los clientes y obligaba a los firmantes a dar preferencia a las demás firmantes en las ventas de valores. Los primeros valores negociados fueron en su mayoría valores gubernamentales, como bonos de guerra de la Guerra Revolucionaria y acciones del First Bank of the United States, aunque las acciones del Banco de Nueva York eran valores no gubernamentales negociados en los primeros días. El Banco de América del Norte, junto con el First Bank of the United States y el Bank of New York, fueron las primeras acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. En 1817, los corredores de bolsa de Nueva York, que operaban bajo el acuerdo de Bretton Woods, instituyeron nuevas reformas y se reorganizaron. Después de enviar una delegación a Filadelfia para observar la organización de su junta de corredores, se adoptaron restricciones sobre el comercio manipulador, así como órganos formales de gobierno. Después de reformarse como el New York Stock and Exchange Board, la organización de corredores comenzó a alquilar un espacio exclusivamente para el comercio de valores que anteriormente se había llevado a cabo en el Tontine Coffee House. Se utilizaron varias ubicaciones entre 1817 y 1865 cuando se adoptó la ubicación actual. Nasdaq. El Nasdaq Composite es el índice bursátil de Estados Unidos que incluye valores nacionales e internacionales donde cotizan más de 5.200 empresas. Se creó en 1971 con una base de 100. Las empresas que componen el índice siguen el criterio de capitalización. El Nasdaq es un índice muy volátil donde se integran las empresas tecnológicas más importantes del mundo y en muchas sesiones. La dispersión en los precios y sus movimientos son más fuertes que en el New York Stock Exchange. Las compañías del Nasdaq cubren todo el espectro de la economía de los Estados Unidos, desde empresas industriales hasta transportes, con una fuerte representación del mundo informático y tecnología de la información. El índice Nasdaq proviene de las siglas National Association of Securities Dealers Automated Quotation y es la bolsa de valores electrónica más importante del mundo. Sus índices más importantes son el Nasdaq 100, el Nasdaq Composite y el Nasdaq Biotechnology. El Nasdaq Composite está compuesto por 8 índices de sectores tales como banca, informática, finanzas, empresas industriales, seguros, telecomunicaciones y transportes. En el Nasdaq, el oficial que controla el tráfico de las acciones es conocido como el creador de mercado Market Maker, que opera con los compradores y vendedores para mantener el circuito constante de operaciones. Gracias a las nuevas tecnologías, las bolsas del mundo están conectadas las 24 horas del día. Los grandes fondos de inversión se mueven de un lado a otro del mundo en cuestión de segundos, intentando conseguir el mayor beneficio. El Nasdaq es un mercado donde sus participantes no compran y venden de forma directa entre ellos, sino a través de brokers. Los market makers son empresas que pertenecen al Nasdaq que adquieren y se desprenden de acciones de forma instantánea a los mejores precios disponibles, mediante su gran red informática a la que están conectados los operadores de todo el mundo.